vamos a hacerlo y como siempre ha sido algo que para nosotros es puntual y trascendental. Vamos a iniciar esta escuela con la bendición de Dios, ¿les parece? Así que quiero invitarles para que puedan colocarse sobre sus pies ahí donde están y vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Cuando uno va a las escrituras, cuando uno va a la palabra, uno es consciente de que en el gobierno, en este monte de transformación específicamente del gobierno, se necesitan personas sabias, entendidas, valientes, con comunión con Dios. Y ese tipo de personas, aunque pase un gobierno, pase otro gobierno, pasaba un reinado, pasaba un tiempo, esas personas siempre permanecían. Y viene a mi mente Daniel permaneció ahí. Pasaron 3, 4 reyes y él estuvo ahí. Y lo que lo hizo mantenerse en ese lugar no fue, venga, es que yo soy amigo de David Cote, venga, ayúdeme. Lo que le hizo mantenerse en ese lugar fue su comunión con Dios, fue sus convicciones internas, fue lo que él hizo que a través del tiempo, aunque pasara un rey, 2 reyes, 3 reyes, 4 reyes, el Señor siempre lo levantó ahí en ese lugar. Así que esto no se trata de una posición, no se trata de una credencial, aunque qué bendición es tenerla. Bendecimos al concejal Marco, por supuesto, pero esto se trata de personas y actitudes correctas para poder trascender en el tiempo y poder establecer el reino de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel. Señor, tu palabra dice, Señor, que en tu libro, en el Salmo 139, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que sabías acerca de mí sin faltar ninguna de ellas, Señor. Padre, tú conoces a cada una de las personas que estamos aquí. Conoces nuestra vida, conoces nuestra historia, nuestros retos, nuestros desafíos. Pero también conoces, Señor, la carga que tenemos por este país. Y no podemos iniciar a hablar, a aprender, a analizar, a hacer diferentes cosas, Señor, sin antes darte a ti el primer lugar. Señor, tú eres lo más importante. Tú eres, Señor, a quien amamos, Señor, eres a quien adoramos, eres a quien seguimos, Señor. Y no queremos, Señor, desviarnos, no queremos desenfocarnos. Señor, la carga que tenemos, Señor, es una carga verdadera y genuina con la que queremos transformar Bogotá, con la que queremos transformar Colombia. Señor, y aquí hay personas, Señor, que están dispuestas, que están disponibles, Señor, y que han tomado una decisión. Señor, tú trabajas con las personas dispuestas, tú los haces aliados tuyos para establecer tu reino. Tú trabajas con personas disponibles que, Señor, están listos para entrar a la acción y salvar las familias, salvar a los jóvenes, salvar la ciudad, salvar la sociedad, Señor. Pero también creemos, Señor, que lo que tenemos, Señor, aunque algunos creamos que es poco, Señor, lo poco en tus manos es muy grande. Lo poco en tus manos, cuando te lo entregamos, Señor, tú transformas eso ordinario en algo extraordinario, Señor. Por eso, Señor, al iniciar esta escuela de gobierno, esta escuela que por más de 5 años se ha venido realizando, Señor, en la que tú nos has permitido levantar más de 3,000 personas, Señor, capacitarlos, darles herramientas y verlos, Señor, en sus diferentes roles, transformando, Señor. Quiere decir que la visión se está cumpliendo, Señor. Y creemos, Padre, que seguiremos viendo esto, Señor, y no descansaremos hasta que Colombia sea transformada, hasta que Bogotá sea transformada, Señor. Padre, son tiempos difíciles, pero en medio de tiempos difíciles también se levantan hombres y mujeres valientes. Por eso, Señor,
Yo en esta tarde oro para que en nuestro corazón, en nuestra vida, se despierte algo especial, se despierte algo, Señor, de osadía, algo de valentía, algo de determinación, algo de convicción, Señor, fuerte en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para poder levantar una voz. No somos un eco, somos una voz, Señor, y esa voz se levanta con vehemencia, con valentía, con osadía, para poder defender tus principios, Señor. No son nuestros propios intereses, no son nuestras propias ideas. Todo viene de ti, Señor. Y como todo viene de ti, Señor, también todo vuelve a ti, Señor. Por eso hoy, Señor, damos como apertura a esta escuela de Trasciende versión 7, visión transformadora. Señor, la visión que nos has dado no es una visión escasa, no es una visión pequeña, es una visión transformadora. Y por tu palabra, Señor, yo puedo entender y puedo ver, Señor, que cuando hay una visión clara, la provisión persigue la visión, Señor. Nunca es al revés. Por eso, Señor, nuestra visión es clara, Señor. Levantar líderes que sean respuesta, personas que tengan habilidades, que tengan el conocimiento, ya han estudiado, se han levantado, también tienen experiencia, tienen diferentes roles, Señor. Pero aquí, Señor, sucede algo especial. Y lo que sucede en este lugar, Señor, y en las diferentes sesiones, es algo que nos ayuda a levantarnos, y así como lo hemos creído, hacer respuesta a las diferentes roles que nosotros nos enfrentamos, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y quiero invitarle para que se quede en pie. Vamos a entonar los himnos de Bogotá y Colombia para darle inicio.
Tome su lugar, por favor. Muy bien. Quiero de manera breve darles una pequeña introducción a lo que será esta Escuela de Gobierno versión 7. De nuevo darle la bienvenida a todos los que hacen parte de esta escuela. Algunos ya nos conocemos, reconocemos cara, nos saludamos, hemos compartido en diferentes espacios y qué bueno que puedan continuar en este tiempo. Y mientras que estamos aquí mirando, quiero decirles que realmente la sociedad está en crisis. Contra los niños hay un ataque directo, contra los jóvenes hay un ataque directo, contra las familias hay un ataque directo y contra la iglesia hay un ataque directo. Y esto no es una mentira, es una realidad. De hecho, justamente antes de llegar a este lugar, estaba yo ahorita en un funeral de una niña de 19 años. Estaba en la localidad de Kennedy, estaba con su novio en una moto y por robarle la moto, el ladrón, ellos no quisieron darle la moto, el ladrón cogió, sacó un arma y le pegó un disparo en su cabeza y murió. Y esto, pues la verdad, toda la semana me ha tenido muy trastornado, me ha tenido como muy triste, como esto. Sí, claro, es una realidad que pasa en la ciudad, sí es algo que pasa cotidianamente, no puede ser una cifra más, sino que necesitamos respuestas contundentes para la sociedad, para lo que está pasando. Todos los días hay dificultades, todos los días hay problemas, todos los días hay retos. Y una de las razones, alguna vez me preguntaban, ¿a usted por qué le gusta el gobierno? ¿Por qué le gusta la política? Yo les decía, uno, es un llamado, es una asignación de Dios que Él nos ha hecho, o sea, lo entendemos como un llamado, y estar en el monte del gobierno es santo porque Dios nos ha llamado al gobierno. Pero también les decía, desde mi punto de vista, esto no es ley, esto no es teoría. Yo les decía, desde mi punto de vista, esta es la vida real de las personas, porque lo que se decide, lo que se aprueba, lo que no se aprueba, lo que se soluciona, lo que no se soluciona, hace parte del día a día de cada una de las personas. Entonces yo le decía a la persona que me preguntaba, ¿por qué le gusta esto? Porque yo le decía, porque sé que yo desde lo que hago puedo ingerir en su realidad, sin desmeritar emprendimiento, sin desmeritar ideas, sin desmeritar diferentes acciones que las personas hacen. Yo le decía a esa persona, si yo puedo hacer algo bueno, yo puedo influenciar en su vida real para hacerle algo bueno o para prevenir algo malo. Desde el gobierno somos atalayas, estamos conteniendo todo lo que quiera entrar en contra de la familia, en contra de la niñez, en contra de la juventud. Y de esa manera, al compartirlo con el doctor David Cote, con el concejal Marco Acosta, pensamos esta escuela de gobierno. Y esta escuela de gobierno es una herramienta, porque muchos dicen, bueno, pero queremos personas cristianas capacitadas, pero ¿ustedes qué hacen? Bueno, hacemos Trasciende. Y esta es una respuesta para muchos que están buscando no solamente personas con hojas de vidas excepcionales, porque qué bueno es que muchos de los que están acá, de los que estamos acá, somos preparados, hay carreras, hay posgrados, hay maestrías, hay diferentes cosas, pero también personas con el corazón correcto. Porque si usted se da cuenta, por hoja de vida, a veces las mejores hojas de vida están metidas en escenarios de corrupción, escenarios que no son los propios de una persona que ejerce la administración pública. Entonces no se trata solo de hoja de vida, sino que se trata del corazón correcto. Cuando tienes una capacitación, cuando tienes un corazón correcto, cuando el temor de Dios está, de esa manera se puede ejercer esa visión transformadora. Entonces iniciamos esta escuela
con ese nombre, que es un nombre fuerte, es un nombre con mucha fuerza, con mucha vista hacia el futuro, y es efectivamente una visión transformadora. Y cuando lo pensamos y cuando comenzamos a orar por este tiempo, una de las cosas que generalmente están pensando muchos es: pero no tengo el dinero para, no tengo el dinero para hacer tal cosa, no tengo el dinero para iniciar tal proyecto, no puedo hacer tal cosa. Pero aprendí que nunca la visión persigue la provisión, sino que la provisión persigue la visión. Para que algo se pueda materializar, para que algo se pueda hacer, primero hay que tener clara la visión. Y ya el recurso, no solamente económico, humano, tecnológico, material, X o Y cosa, va a llegar, y de esa manera se podrá llevar a cabo la visión. Entonces, al tener claro esto, al tener clara la visión de Trasciende, al tener claro el componente de Trasciende, nace porque en verdad muchas personas, y voy a utilizar una palabra que les puede sonar familiar, pero que está muy mal utilizado, muchas personas en realidad quieren un cambio. Y esa palabra cambio la hemos, o sea, ahorita se tomó, se desdibujó, y en realidad el cambio que hubo fue un cambio de operación de cara. Pero en realidad hay muchas personas que quieren un cambio porque hay corrupción, hay violencia, hay injusticia, no hay verdad, hay un mal manejo de los recursos públicos, y en realidad no está el reino de Dios. Entonces, al darse cuenta toda esta situación, todo esto que está sucediendo, nace Trasciende, creyendo que vamos a trabajar y vamos a levantar personas con 3 objetivos importantes. Primero, un liderazgo que tenga acción o incidencia en las diferentes áreas o montes de influencia. Nosotros creemos que hay 7 montes de influencia. El gobierno es solo uno, pero el gobierno pues es el que a nosotros nos apasiona porque estamos en Trasciende, estamos acá. Pero se los voy a mencionar rápidamente cuáles son los otros. Está medios de comunicación, arte, educación, economía, deporte y familia. También lo que queremos lograr con esta escuela, y año tras año lo estamos logrando, lo estamos haciendo, es que nosotros creemos en lo que Jesús nos enseñó, y es que el más grande es el que sirve. Nosotros, con el ejemplo de nuestro buen Dios, de Jesús, dijo: bueno, si ustedes quieren ser grandes, en realidad lo que deben hacer es servir. Entonces nosotros, y yo se lo puedo decir, en el equipo Trasciende, en el equipo Transformación, en el equipo de trabajo, yo le puedo asegurar que hay un corazón de servicio. Por eso es clave que podamos implementar, transmitir, comunicar una verdadera actitud de servicio. En el lugar donde estamos, el liderazgo que ejerzamos, el rol que tengamos, somos llamados a ser servidores. Y también algo que podemos lograr, que podemos hacer, es a través de el servicio, a través de influir en estos montes de transformación, es renovar el pensamiento de la sociedad. Si tenemos claro que hay diferentes montes de transformación, si la cultura real es el servicio, actuamos de manera diferente, y como resultado se va a transformar la mente de las personas. Y cuando se transforma la mente de las personas, evidentemente eso se va a notar en su vida cotidiana. Entonces, generalmente las personas están pensando que para que ellos cambien, su exterior debe cambiar. Entonces, muchas personas dicen: no, si me arreglan esto, si me ayudan con esto, si me quitan esto, si atienden esto, ahí sí vamos a ser felices, ahí sí vamos a poder tener una sociedad tranquila, una sociedad en paz, vamos a ser felices, vamos a disfrutar. Pero cuando hacen todo eso y nada pasa,
en realidad es que todo cambio surge desde adentro del corazón del hombre, cambia la mentalidad de las personas y comienza a permear a la sociedad en general. Entonces, hemos venido a Trasciende específicamente a que nuestra mente, nuestra cultura sea cambiada para poder cambiar la cultura. Hay una frase en la cosmovisión bíblica y es que la cultura refleja el Dios que se adora. Entonces, lo que tú ves, no solamente en las calles, sino en la música, en el lenguaje, en las novelas, en lo que pasa, la cultura refleja el Dios que adora. Entonces, mira la cultura que hay y descubrirás el Dios que sigue. Y eso es tan importante y tan trascendental, porque cuando comenzamos a instaurar los principios bíblicos, la cultura cambia. Porque cuando una sociedad está basada bajo los principios bíblicos, es una sociedad próspera, justa y libre. Y esto es algo que lo podemos ver en los países que fueron fundados bajo los principios bíblicos. País que fue fundado con los principios bíblicos fue un país que fue próspero y fue rico, pero cuando se olvidaron de los principios bíblicos, estos gobiernos entraron en la esclavitud. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque cuando pensamos en Colombia, yo le pregunto, ¿Colombia fue instaurado, fue edificado bajo los principios bíblicos? Entonces nosotros no podemos decir, hay que volver a los principios bíblicos en Colombia, porque es que no han estado, ni siquiera desde su historia, desde la creación. O sea, una cantidad de personas que mintieron, que huyeron, que dijeron mentiras para levantar Colombia. Entonces hay que cambiar esos fundamentos y establecer el fundamento correcto, que es el fundamento de Cristo, para que las naciones y para que Colombia sea próspera. Entonces, Trasciende es demasiado valioso y demasiado importante, porque entendemos desde los 3 ejes que le conté ahorita, hace unos minutos, intentamos explicarle a la luz de la palabra, a la luz de la administración pública, a la luz del liderazgo, principios bíblicos que nos ayudan a cambiar la cultura, a cambiar el pensamiento y a que la sociedad sea diferente. Entonces, esto es muy clave y quiero mostrarles el programa. El programa que tenemos, si me ayudan por favor, las fechas, porfa. Vamos a vernos 7 veces, 3 de manera presencial y 4 de manera virtual. El equipo nos ha dicho que podamos ser un poco más rigurosos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Es broma, es broma. No, pero sí les queremos hacer una serie de recomendaciones. La primera, es clave que tan solo puedas darte una licencia de 2 clases. Si fallas a una tercera clase, te invitamos a Trasciende del segundo semestre, pero seguirás siendo parte de Trasciende. Solo que Trasciende saldrá de ti durante este mes. Entonces queremos invitarte para que puedas si en lo posible estar en todas. Por supuesto, uno entiende que hay compromisos, hay X o Y cosas, pero si te inscribiste, vas a destinar un tiempo. Sí, mire, esto no tiene ningún costo. Esto es gratuito, porque en el corazón del doctor David, el concejal Marco, de todo el equipo, no está en ganar dinero con esto, porque no es la visión correcta. La visión correcta es darle las herramientas a personas para que cumplan su rol, tengan esa visión transformadora. Entonces, esto es algo que se hace, que se abre, pero también con el objetivo de que tú lo aproveches, de que tú le saques el mayor jugo a lo que hablamos, a lo que decimos, a lo que se enseña. Claro, de pronto no pudiste venir hoy, entonces, o no pudiste estar en alguna sesión virtual, van a quedar grabadas. Y aquí es donde va la segunda recomendación. Para la inscripción les pedimos un correo electrónico, ¿verdad? Todos en el link de inscripción escribieron su correo electrónico.
les enviamos desde la oficina del concejal Marco, desde la de Trasciende, una invitación para que accedan al Classroom. Entonces, es un correo que les llega para que ustedes accedan a todo el material que se sube ahí. Ahí no solamente se van a subir las grabaciones, ahí también se van a subir las lecturas que se recomienden, los talleres que se recomienden, que eso te va a servir a ti para poder transmitir el conocimiento, para poder estudiar más adelante. Entonces es clave que lo podamos tener en cuenta. Si no te ha llegado ese correo, por favor, al final acércate a la mesa de registro, porfa, levanta la mano, allí está Nati, está Laura. Al final ellas recibirán tu correo, aunque yo creo que ya todos lo tienen, pero si alguien dice no me ha llegado ningún correo de invitación al Classroom, bueno, ese es el lugar para solucionar nuestras inquietudes. Entonces vamos a tener hoy, bueno, estamos teniendo la apertura, pero también vamos a profundizar un poco en la visión transformadora y vamos a hablar algo de la administración pública, que lo hará el doctor David Cote ya en unos minutos. Dentro de 8 días tendremos a Stephen McDowell, que ya lo tuvimos hace 8 días. Y el sábado 17 de mayo, este tema me parece muy interesante, y es que vamos a aprender acerca de contratación estatal, SECOP. ¿A alguien se le hace familiar ese término, SECOP 2? Yo creo que sí. Entonces vamos a aprender cómo se busca, cómo se averigua, cómo se analiza, y ahí vamos a aprender un montón, porque pues literalmente es por donde se hace toda la contratación estatal. Entonces vamos a tener 2 sesiones, el 17 y el 24 de mayo, pero el 24 de mayo nos veremos de manera presencial y va a ser en el Consejo de Bogotá. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. Es importante que lo puedas tener claro en cuenta. Nos vamos a ver el 24 de mayo en el Consejo de Bogotá a las 9 de la mañana. A las 9 iniciamos. Es bueno porque allá debemos enviar una lista con nombres, con cédulas. Entonces es clave que puedas agendarte para que puedas llegar desde las 8:30, para que de 8:30 a 9 podamos agilizar el ingreso, y a las 9 pues iniciar la clase. Vamos a tener también un tema sobre liderazgo el 31 de mayo, el 7 de junio y el 14 de junio será la clausura. Y como lo hemos venido haciendo, la primera clausura de esta nueva modalidad lo hicimos en el Congreso de la República. ¿Cuántos estuvieron ahí en el Congreso? Algunos de ustedes estuvieron. La pasada lo hicimos fue en el auditorio de Dios está formando un pueblo, pero esta vez dentro de lo que tenemos planeado, dentro de las solicitudes que hemos hecho, tenemos planeada que la clausura sea en el auditorio Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca. Entonces es muy clave que puedan estar ahí, puedan estar con nosotros, no solamente ustedes, porque créanme, su familia es orgulloso viéndolo cómo usted se capacita, cómo usted toma herramientas y cómo usted pues sigue avanzando en esta visión de transformación. Entonces para nosotros era clave que lo podamos tener claro, tener en cuenta y animarlos a que podamos sacarle el mayor provecho a lo que vamos a aprender. Cada tema es valioso, cada tema es importante, cada tema nos va a ayudar, nos va a servir. Por ejemplo, yo recuerdo que los temas que hemos tenido en este tipo de apertura de Trasciende, yo recuerdo que el doctor David nos enseñó acerca de cómo la reforma protestante ayudó mucho al desarrollo de Europa y en el mundo. Eso nos lo enseñó la apertura pasada, pero también en la antepasada nos hablaba desde un punto de vista de valorar lo que tenemos, de valorar los dones que Dios nos ha dado y de sacarle el máximo provecho y de tener una visión de los 7 montes. Entonces hoy vamos a aprender algo diferente y quiero que por favor ustedes estén muy dispuestos, muy atentos a lo que vamos a aprender esta tarde. Entonces quiero presentarles al doctor David Gerardo Cote. Le pido un aplauso para que lo recibamos a él. Bienvenido, doctor David. Gracias, doctor Daniel. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, listo, ya, ahora sí.
Bueno, creo que a Daniel le faltó solo un pequeño tema por decir, y es que al final los que logren aprobar este curso tienen la posibilidad de certificarse con un diplomado a través de una universidad. Nosotros damos un diploma, ¿sí?, con una organización que tenemos, que se llama la organización Trasciende, pero si ustedes ya quieren llevarlo a un nivel académico a título de diplomado, lo podemos hacer, tenemos un convenio, sé que el apóstol y senador John Milton me está oyendo, la universidad que él fundó hace unos años, la Universidad CUDES, celebramos un convenio hace unos años y ellos nos lo certifican a título de diplomado, hay que hacer un pago, les avisaremos con tiempo cuál es el costo y ustedes podrán sacar el certificado. El costo es si lo quieren sacar como diplomado, ¿no? Porque todo lo demás es absolutamente gratuito y nosotros les entregaremos un certificado de graduación con base en nuestra organización. Si ustedes ya lo quieren llevar a título diplomado, si ya con la universidad, el costo es con la universidad, no con nosotros, pues tiene unos costos académicos normales como toda universidad. Bien, antes de iniciar, hoy tengo un privilegio muy especial, o tenemos un privilegio muy especial, está con nosotros el apóstol, ex senador de la República, ex candidato presidencial y un referente para nosotros que es el ex senador John Milton Rodríguez, al cual saludamos en esta tarde y le damos la bienvenida. Apóstol, bienvenido, muy buenas tardes. Tienes el uso de la palabra, te estamos oyendo. Muy buenas tardes, Pastor David. Un saludo muy especial para ti, para el concejal y Pastor Marco Acosta, para Daniel Páez. Un saludo muy especial también, Pastor Daniel, para ti, para todos los pastores, líderes y todas las personas que hoy han atendido esta convocatoria en Trasciende. Felicitar a todo el equipo que está desarrollando este gran proyecto de formación, de educación, porque es evidente solamente la educación en cosmovisión cristiana nos puede acentuar las bases y dar claridad en la visión que Dios tiene para las naciones. El Espíritu Santo es quien sabe propósito y destino. Y cuando somos formados en esos principios, el Espíritu Santo obviamente va a tener unos elementos mucho más claros para poder enseñarnos a avanzar en esos procesos que trasciende obviamente cualquier situación o cualquier circunstancia que uno esté viviendo. Todos tenemos la posibilidad de escuchar la voz de Dios y caminar en esa visión que Él tiene, en este caso para nuestra preciosa nación Colombia. Saludarlos a todos, bendecirles, animarles a avanzar en esto que el Señor ha revelado por su gracia y su misericordia, y que a través de Trasciende, que se convierte en un instrumento en la mano de Dios para poder avanzar, para poder proyectar los liderazgos en diferentes escenarios. Hoy específicamente se está hablando de los temas obviamente de gobierno, aunque hay otros 6 montes que explicó muy bien el pastor ahora sobre este particular. Así que mi saludo, mis felicitaciones. Estoy obviamente conectado a través de YouTube, de la señal en vivo donde se está transmitiendo el día de hoy la conferencia, y animarles a seguir adelante. De mi parte, un servidor para ustedes, y instarles a que sigamos adelante. El Espíritu Santo nos ha convocado, estamos convocados sobrenaturalmente por el Señor, todos con muchas ocupaciones, pero si estás en esta reunión, te aseguro es porque Dios tiene un llamado específico para ti en ese escenario, y Dios te va a guiar en todo eso. Así que el Señor me lo bendiga, y si me permiten, termino con una muy breve oración. Espíritu Santo, te doy gracias por este tiempo tan especial en Trasciende. Gracias, Señor, por la vida de tus hijos que han tenido esta iniciativa. Bendice, Señor, la vida de nuestro concejal y pastor Marco Acosta, la vida del pastor David Cote, de Daniel Páez, Señor, de cada uno de los líderes, asistentes y pastores a esta convocatoria. Te pido, precioso Espíritu Santo, que el propósito por el cual tú permites este tipo de iniciativas sea cumplido cabalmente, Señor. Levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos en estas dimensiones de transformación, de conquista y de renovación de todos los procesos políticos y de gobierno de nuestra nación.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un Amén. abrazo para todos, que Dios me los bendiga. De aquí conectadito, sigo con ustedes. Bendiciones. Muchas gracias, apóstol. Te saludamos aquí en sala. En sala hay más o menos unas 200 personas conectadas, 200 personas presenciales, más o menos. Y también hay un grupo importante de conectados virtuales que nos acompañan de otras ciudades. Entonces te saludamos, te admiramos, reconocemos tu liderazgo, te reconocemos como una autoridad sobre nosotros y creemos que tienes un propósito grande en este tema de gobierno en los próximos años. Bien, vamos a iniciar muy rápidamente el día de hoy. Voy a dar una abrebocas, una introducción breve desde el punto de vista bíblico de 15 minuticos y después daré un tema de administración pública, cosmovisión bíblica aplicado a la administración pública, un tema de descentralización y unos antecedentes del modelo de descentralización. Pero voy a iniciar con un tema que he titulado Visión Transformadora, que es el título de esta escuela, es decir, forjando líderes para una cosmovisión bíblica para Colombia. Algo que creo que es parte de lo que Dios me ha puesto a hacer, es aterrizar un poco los conceptos de la cosmovisión bíblica a nuestro contexto. Bajarlo un poquito de la teoría y aplicarlo a nosotros. Y creo que es lo que quiero intentar lograr hacer hoy con todos ustedes. Hay una urgencia de una visión. Nosotros soñamos con una visión. No me voy a extender mucho en eso porque Daniel ya lo ha explicado muy bien. Una visión en la cual nuestro país camine bajo principios, que son los principios bíblicos. Nosotros creemos, somos firmes, convencidos de que lo único que puede transformar a Colombia no son los líderes políticos ni empresariales de este país, ni los educadores, ni nosotros lo podemos hacer. Lo tenemos absolutamente claro, porque el único Mesías murió en la cruz hace 2000 años. Es importante tenerlo en cuenta. Pero sabemos, lo creemos, pero no solo lo creemos por fe, desde nuestra doctrina, nuestra fe, sino lo hemos visto en la historia de la cultura occidental, que los principios de la palabra de Dios son los que transforman naciones. No me voy a extender tampoco mucho en eso, porque, digamos, en el primer módulo del año pasado hablamos de eso, en el segundo módulo, como en esencia los principios de la reforma, que eran en esencia volver a la Biblia, pero no a la Biblia desde un punto de vista religioso, sino de una aplicación práctica en la educación, en la ciencia, en la administración, pues transformó a Europa, no solo el norte de Europa, sino a toda Europa, porque desde que empezó el modelo protestante y hubo conflicto entre los protestantes y los católicos, incluso eso llevó a que surgiera lo que hoy conocemos como el Estado moderno bajo la identidad nacional, con base en que unos tenían una religión y otros otra. Sí, la reforma sirvió para el surgimiento del Estado moderno, pero usted analiza los países del norte de Europa, son países muy prósperos, que se desarrollaron con base en principios bíblicos muy claros. Ellos evidentemente hoy ya no son cristianos, son generaciones post-cristianas, pero los principios siguen funcionando en la administración pública, siguen funcionando en la economía, siguen funcionando en la cultura y por eso son naciones mucho más avanzadas que las nuestras. Y lamentablemente nosotros no hemos recibido una reforma, lo dijo Daniel muy claramente. Nosotros lo que recibimos fue un origen desde la conquista de la contrarreforma. Orlando Fals Borda lo decía, fundador de la escuela o de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, expresaba claramente, presbiteriano, él decía, a Colombia le falta una reforma. Incluso nosotros, los que somos reformados o somos hijos de la reforma, hemos recibido una herencia doctrinal de la reforma. Pero muchas cosas de la herencia cultural nuestra propia nos dan a entender que en nuestras prácticas comunes no vivimos la reforma, sino que vivimos la famosa contrarreforma de Loyola y de la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante. Y el mismo Fals Borda lo decía, Colombia necesita una reforma. Pero además de eso, la crisis que vivimos sin precedentes, crisis de seguridad, crisis de corrupción, crisis de pobreza y otros elementos muy importantes nos invitan a entender acerca de la urgencia de tener una visión de transformación con base en los principios bíblicos. Y en eso nos vamos a detener
en algunas sesiones. La próxima semana Stephen McDowell nos va a estar hablando acerca de cosmovisión bíblica, principios bíblicos enfocados al gobierno. Pero yo me quiero enfocar en estos 10 minutos en hablar un tema importante, y es que esta visión debe penetrar en nuestro corazón. Y parte de penetrar en nuestro corazón, en nuestra mente, es entender que se trata de una visión y no de nosotros. Como lo dijo Daniel, cuando alguien repite mucho que como lo dijo otra persona es porque el otro lo hizo bien, ¿cierto? Como lo dijo Daniel, claramente, si usted está sentado en esta silla, donde está sentado, y se le ocurrió hoy, un sábado a las 2 de la tarde, ¿sí?, que perfectamente puede estar comiendo palomitas de maíz, ¿cierto?, y malteada de chocolate en un cine, ¿cierto?, o compartiendo con su familia, si se vino a esta hora después de tremendo aguacero a escuchar de principios bíblicos en el área de gobierno y de administración pública, no me cabe la menor duda que Dios lo llamó a esto. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántos de los que están aquí son servidores públicos? Levanten la mano. Bueno, un número importante. Bien. A mí no me cabe la menor duda que si usted, digamos, respondió a esta convocatoria, quiere decir que Dios le ha puesto en su corazón esa semilla. Y eso es lo que tiene esta escuela. Mire, yo recuerdo hace 2 grados, es decir, la graduación de hace 2 cursos, que el concejal Marco Acosta oraba por muchos de ustedes y les decía que Dios los iba a proyectar en el área de gobierno. Y he recibido como 5, 6, 7 testimonios que dicen que después de esa oración fueron ubicados, no por el concejal Marco, fueron ubicados, digamos, providencialmente por Dios, en áreas de gobierno que no lo esperaban y empezaron a trabajar como servidores públicos, ¿cierto? Entonces no nos cabe la menor duda que Dios los ha llamado a ustedes en esta asignación del gobierno, tal vez algunos por un tiempo, ¿cierto? Eso se tratan las asignaciones, a un territorio específico, o será de verdad una vocación clara, firme, exclusiva para este tema. Pero sin lugar a dudas ustedes tienen un llamado, y yo también. Pero parte de eso, de entender la visión que Dios nos ha dado, es entender que si bien es cierto tenemos una asignación, no se trata de nosotros. Diga al que está a su lado, no se trata de nosotros. Se trata de una visión de transformación. Y no se trata de una persona, sino de una generación. Este es el sentido de esta escuela. Como lo dijo Daniel, esta escuela es gratis, lo cual no significa que no tenga ningún costo, sino que otros están pagando para que ustedes estén sentados en este lugar. Porque ténganlo claro, en la vida nada es gratis, ni la salvación, porque Cristo pagó un precio por ella. Que usted no la haya pagado no significa que no tenga un precio o no tuvo un precio, ¿cierto? Es importante tener en cuenta. Y eso nos lleva a entender que Dios ha puesto en nosotros el ADN de entender que es una generación. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo un día, a mí eso me pasa mucho, eso me habla de dar buen testimonio, porque yo a donde voy me encuentro a alguien. Y mi esposa es testigo de eso. Un día yo estaba en Santa Marta, en un hotel de vacaciones, con mi esposa y mis hijas, y mi suegra, que es como Rexona, no me abandona. No, pero es una bendición para mi vida. ¿Sí? Yo la amo, es mi. Usted me dice que tenga una buena suegra, eso es un milagro de Dios. Pues yo soy la excepción a la regla, tengo una buena suegra. Y entonces estábamos en Santa Marta y se me acerca una señora que yo no conocía. Imagínense que ese día en ese hotel habían como 1000 ancianitos y yo veía que les hacían como actividades recreativas, los llevaban a un lado y estaba como la alcaldía de Tocancipá, ¿sí?
estaba haciendo como paseos recreativos. Muchas alcaldías hacen eso. Y se me acerca una señora y me dice, doctor David, ¿cómo está? Sabía quién era. Y entonces llega y me dice, doctor David, quiero decirle que yo fui a una escuela de Trasciende. Y a raíz de esa escuela de Trasciende Dios me inspiró. Y Dios me dio gracia y hoy soy la secretaria de Integración Social del municipio de Tocancipá. Y yo soy la que estoy coordinando esto, tengo más de 1000 abuelitos aquí, estamos haciendo los viajes recreativos de esta escuela. Yo le quiero reconocer que cuando ella me dijo eso, bueno, cuando ya se fue, me puse a llorar. Pues ahí bajé la cabeza, o por lo menos se me aguaron los ojos. Porque yo dije, Señor, gracias, porque no se trata de mí. Ese es el origen de esta escuela. Dios me habló en un momento de frustración porque no podía optar a un cargo o no tenía posibilidad real de optar a un cargo y Dios me dijo, no se trata de ti, se trata de una generación que sea respuesta para esta sociedad. Y yo creo firmemente que de ustedes saldrán los futuros magistrados de las altas cortes, congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y por qué no presidentes de la República para la gloria de Dios. Porque no se trata de mí. Diga al que está a su lado, no se trata de mí. Se trata de una generación. También hace 2 días me llamó un concejal de Soacha y me dijo, venga, es que yo fui a una escuela de Trasciende, hoy soy concejal y quiero hacer la escuela en Soacha. Y entonces mire cómo se va extendiendo todo el tema, porque no se trata de nosotros. Importante ante la crisis que está viviendo nuestro país, entender que no se trata de nosotros, se trata de una visión de transformación y se trata de una generación. La responsabilidad de un estudiante de Trasciende es entender que Dios lo ha llamado a transformar la sociedad, a transformar el gobierno, a ser diferentes, a hacer las cosas de una manera diferente en el lugar donde Dios los ha puesto, en el servicio público. Y de entender que no se trata de nosotros. En este escenario hay mucha trampa, en este escenario hay mucha traición, en este escenario hay mucha ingratitud. Y el que no le gusta la trampa, la traición y la ingratitud, o sea, que le hagan, no le estoy diciendo, no, Dios los guarde, aquí nadie es tramposo, ingrato, pero si a ustedes no les gusta que no les suceda eso, no se metan a esto. Porque tenemos que entender que no se trata de nosotros. ¿Y que no somos qué? Nosotros, sino es Dios obrando a través de nosotros. Pero como entendemos que no se trata de nosotros, es importante que si estamos respondiendo a un llamado de Dios en el gobierno, todo ser humano, y sobre todo cuando conoce a Cristo, o sea, todo ser humano tiene un propósito, pero cuando conoce a Cristo es llamado, independientemente de quién sea. Y esa persona llamada debe tener unas características. Y de eso viene el discipulado que viene a través de la palabra de Dios, porque quieres formar nuestro carácter. Y yo quiero hablar un poco de las características de ese líder llamado a la transformación. Y esto me lleva a la Biblia en Éxodo capítulo 18, versículo 21. Es un texto muy especial. Éxodo capítulo 18, versículo 21, donde Jetro, otro buen suegro, vea, le está hablando a Moisés. Mire, Moisés rehuía su llamado. Moisés decía, ¿por qué yo? ¿Cierto? ¿Por qué no mandan a mi hermana Miriam y a mi hermano Aarón? ¿Sí? ¿Por qué yo? Primero. Segundo, yo no sé hablar. Tercero, ¿qué va a decir el pueblo? Pero ya en esta instancia, ya no era por qué yo, qué van a decir, por qué no el otro. Aquí ya quería hacer todo. El otro, el cambio. Se fue a un extremo al otro, ahora lo quería hacer todo él. Y ya se estaba complicando el tema. Él dirigía a un pueblo que estaba andando en el desierto. Y era un pueblo de millones de personas. Y Jetro le aconseja y le dice que establezca líderes sobre el pueblo, sobre ciertas cantidades de personas.
pero con unas características, y esa es la característica de un líder que tiene claro para qué lo llamó Dios en esta área. Tengo que ir rápidamente porque dije 10 y me queda uno. Dice Éxodo capítulo 18, versículo 21, le dice Jetro a Moisés, le dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, asumámoslo para nosotros, hombres y mujeres de virtud. Es decir, personas con integridad moral. ¿Cuánto falta la integridad moral en nuestro gobierno, en nuestra administración? Pues nosotros tenemos que ser diferentes. Si nosotros no somos diferentes, ¿quién va a ser diferente? Pues nadie. Y esto tiene que arrancar, así usted sea el portero de una entidad pública, usted tiene que ser diferente. Desde el portero hasta el gerente. Donde Dios lo ponga, usted debe ser una persona que íntegra. Pero también Jetro le dice que sean hombres temerosos de Dios. Es decir, que reconocen la soberanía divina sobre su vida. Que reconocemos que no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que Dios nos gobierna. Yo los invito a que no tomen fotos porque les voy a mandar las diapositivas a Classroom. Es que empiezo a ver una cantidad de cámaras haciendo. Entonces, ¿cierto? Varones de verdad. Hombres y mujeres, entendámoslo como hombres y mujeres. De verdad. Es decir, honestos y transparentes. Yo honro al apóstol John Milton que está con nosotros en la transmisión, porque su lucha ha sido por la verdad. Y él le ha tocado sufrir por la verdad, perder por la verdad. Pero yo creo que Dios va a dar recompensa a eso. Pero Jetro le sigue diciendo que aborrezcan la avaricia. Les pregunto, ¿qué es la avaricia? ¿Alguien me puede responder qué es la avaricia? No, no es codicia. La codicia es una cosa y la avaricia es otra. Tienen que ver, pero no son lo mismo. A ver, diga. Muy bien. La codicia es querer algo que no tienes. Por eso la Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿cierto? Ni nada de tu prójimo. Es decir, es lo que no tienes. Eso es la codicia. La avaricia es querer tener más de lo que tienes. Entonces alguien dirá, pero es que ¿quién no quiere tener más de lo que quiere? Pues todos queremos tener más de lo que quieren, de lo que tenemos. Pero me refiero a una pasión desordenada, fuera del límite, fuera de orden. ¿Cuántos servidores públicos han perdido su familia? Sus hijos han tenido que sufrir. La reputación que han construido profesionalmente por años, la han perdido por querer tener más de lo que tienen. Vuelvo y le digo, desde un punto de vista desordenado, sin límites, carnal, como lo enseñaba el apóstol Pablo. Y esto es lo que le decía Jetro a Moisés, que aborrezcan la avaricia. Pero también yendo al Nuevo Testamento, cuando los apóstoles empiezan a tener dificultades en el servicio, en el ministerio, donde dicen, no es bueno que nosotros sirvamos a las mesas. No era que ellos no estuvieran para servir, todo creyente tiene que servir. Si el Mesías Salvador sirvió, ¿por qué nosotros no tenemos que servir? El que no sirve, no sirve. Y debemos rescatar ese tema del servicio público, que si estamos en el servicio público estamos no para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Ese es el gran problema de los dirigentes en Colombia, que lamentablemente se han servido a sí mismos y no han servido a los demás. Usted mira, pues lo digo con temor y temblor, no sé si Dios me lleva al Congreso, que Dios me ayude, pero lo que yo veo es que las legislaciones que son para beneficiarse a ellos mismos pasan así. Y ha sido la gran crisis en esta época. ¿Recuerdan ustedes la reforma a la justicia en el año 2012? Que Santos la tumbó de una forma extraña, era una reforma constitucional, y él dijo que no la iba a sancionar, pero las reformas constitucionales no se sancionan, se publican, y quedó ahí como el octavo debate en un limbo, pero todo era porque los congresistas habían legislado en su causa.
beneficios, dobles instancias, y eso fue un escándalo nacional. Y eso, de ahí para allá venimos en varias, que lo que hemos visto es que muchas veces una de las crisis del Congreso y su crisis reputacional tiene que ver con que muchos de ellos se han servido a sí mismos y han perdido el enfoque de servir a los demás. Y bueno, es fácil hablar de otros, pero el día que estén allá recuerden lo que yo estoy diciendo, y yo también, ¿cierto? Importante tenerlo en cuenta, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces los apóstoles dicen que van a buscar gente para que sirva. Y mire, esto era para servir a las mesas, cuanto más en el servicio público. Dice que eran hombres, tenían que ser hombres y mujeres de buen testimonio. Buen testimonio. Que la gente tenga un buen testimonio de ellos. Llenos del Espíritu Santo, es decir, guiados por Dios. Usted puede ser el tipo más experto, maestrías, doctorados. Mire, David Cañas, el pastor David Cañas tiene una que es nuestra cobertura, nuestra autoridad. Él tiene una frase que es muy cierta. Si se tratara de maestrías y doctorados, pues el país sería una maravilla porque todos los padres de la patria tienen maestrías y doctorados, ¿o no? ¿Y qué es nuestro diferencial? O sea, ¿qué nos hace diferentes a los otros? Pues la guianza del Espíritu Santo. Con eso no estoy diciendo que no hay que estudiar, hay que estudiar. Tenemos que ser los mejores, los más capacitados, los más preparados. Pero no es lo único ni es suficiente. Guiados por el Espíritu Santo. Y hombres y mujeres con sabiduría. En esto se necesita mucha sabiduría. Mire, si usted fuera congresista, ¿le vota o no le vota la consulta popular a Petro? Si no se la vota, lo fortalece. Y si la vota, también lo fortalece. ¿Se necesita sabiduría o no se necesita sabiduría? Mire, por ejemplo, eso. Bien, también los requisitos que le daba, bueno, ya con eso termino, Pablo a Timoteo, pero uno muy importante, leamos ese texto en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, hablando de la palabra de Dios, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Y entre la toda buena obra está el gobierno. Con esto finalizo. Lo que te quiero decir es que tú tienes que ser, y yo también, por supuesto, hombres y mujeres que somos comprometidos con la lectura de la Biblia, pero no solo con la lectura, con el estudio, ¿cierto? Con el meditarla y con aplicarla, porque ese compromiso te hace enteramente preparado para toda buena obra. Y yo creo que un servidor público, a pesar de sus muchas ocupaciones, tiene que ser una persona comprometida con la palabra de Dios. Mira, esta iglesia, yo soy de esta iglesia, Dios nos ha dado asignación en el área de gobierno. Esta iglesia tiene un llamado de gobierno, pues mire dónde hacen las escuelas. Y yo he visto que hay gente que Dios ha levantado de este lugar en cargos públicos, incluso en cargos públicos altos. ¿Y sabe qué tienen los cargos públicos, sobre todo los altos? Son supremamente absorbentes. Eso es un trabajo 24/7. Y este es un escenario muy corrosivo, porque tienes poder, tienes influencia, manejas recursos, manejas personal. Todo el mundo te rinde pleitesía cuando llegas a un nivel alto. Todo el mundo te rinde pleitesía, ¿cierto? El que es feo, las mujeres le caen. Y la que es fea, los hombres. O a veces también de lado y lado, ¿sí? Y en sentido contrario, dijo alguien por ahí. ¿Sí? Y eso deforma el carácter. Si tú no eres un hombre y una mujer comprometida con Dios, el que seas,
puede ser el más antiguo, el más apóstol, el más espiritual, el de más fruto. Si tú no tienes una vida comprometida con Dios y su palabra, esto es muy, pero muy corrosivo. Es tan corrosivo y destructivo que lo que destruyó a Pablo Escobar no fue el bloque de búsqueda, no fue la fiscalía, fue cuando metió a la Cámara de Representantes a ser congresista. ¿Fue así o no fue así? La política tiene eso y el gobierno tiene eso. Y la Biblia dice que cuando alguien es comprometido con la palabra de Dios, es enteramente preparado. Eso el mundo lo llama inteligencia emocional. Nosotros lo llamamos revelación del Espíritu Santo a través de la bendita palabra de Dios. Quiero que por un momento nos paremos y vamos a orar. No sé si el apóstol John Milton me puede ayudar. Si puede ingresar nuevamente al Zoom, si me pueden ayudar con eso. Porque yo quiero pedirle que ore por esta gente que está acá. Porque todos ustedes, Dios los tiene para cosas grandes en el gobierno. Y lo hemos visto, lo hemos visto. Tal vez hoy estás en un proceso, no estás, otros están en procesos pequeños, tal vez estás en una OPS sencilla. Pero eso hace parte del proceso que Dios tiene para cada uno de ustedes. Si me pueden ayudar para que el apóstol John Milton entre nuevamente. Y vamos a hacer una oración breve en este momento. Padre bueno, te damos gracias. Levante sus manos en donde está. Padre, gracias. A este equipo, Señor, tú nos has dado autoridad en el gobierno. Las señales son evidentes. Y yo te pido, por la obra de la cruz, por la multiforme gracia de Dios que nos ha dado gracia en esta área, y por la autoridad que tú nos has dado, que tú bendigas a cada persona aquí, Señor. Levántalos, oh Dios del cielo. Úsalos. Algunos trabajarán con nosotros en nuestro equipo, otros no. Pero tú los levantarás en otras áreas, en el gobierno. Levantarás líderes políticos, alcaldes, gobernadores, presidentes, congresistas, magistrados de las altas cortes, directores de ministros, directores de departamentos administrativos, también en áreas asesores, técnicos, profesionales, Señor. Abre camino en el desierto, río en la soledad. Úsalos para que atraigan tu reino a esa dependencia, a esa área, a esa entidad, a esa corporación. No para que digan que son muy buenos, para que digan de ellos que son muy buenos, que son muy excelentes, que cómo hacen para hacer lo que otros no hacen, sino para que tu gloria venga sobre Colombia. ¿Por qué no tomamos unos segundos para orar por Colombia? Dile: Señor, ten misericordia de Colombia. Colombia vive en una crisis permanente, Señor. Conmuévete en tu corazón por Colombia. Dile: Señor, ten misericordia de Colombia, Señor. Úsanos, oh Dios del cielo. No hacemos esto para nada diferente a ver una Colombia transformada. Padre, esa es la visión que le diste a nuestros líderes, que le diste al apóstol Eduardo Cañas, que le diste al senador John Milton, incluso al pastor Héctor Pardo, de una visión de transformación a 40 años, Señor. Y esta gente que está en este lugar son fruto de esa visión, Señor. Padre, y hoy en el nombre de Jesús los enviamos, oh Dios del cielo, para que tú los uses, Señor, Padre. Para que tú obres, Señor. Padre, que tú los uses para que la corrupción retroceda, Señor. Que las malas prácticas en la administración, en la política, Señor. Que tú los uses desde esta área, Señor, para impactar la cultura, Señor, Padre. La cultura que se da en la administración, que es una cultura paquidérmica, que es una cultura de adulación, de mentira, de maquillar cifras, estadísticas, del que habla mejor, de la superficialidad de solo vender para una red social sin ningún fondo, Señor, Padre. Para que seamos diferentes, Señor.
como enseñaba el apóstol Eduardo, no somos indiferentes porque estamos clamando por este país y somos diferentes, Señor. Ayúdanos, Señor. Y a los que llevamos también ya un tiempo, Señor, ayúdanos a reafianzar el pacto, el compromiso, que el temor de Dios esté en nosotros. Guárdanos de las trampas, guárdanos de la codicia, guárdanos de la avaricia, guárdanos de la corrupción. Trae limpieza moral, ética, espiritual, administrativa, política, y que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Apóstol John Milton, si puedes continuar, si me oyes ahí. Pastor. Apóstol. Apóstol, ya lo estamos escuchando para la oración. Muchas gracias. Te escuchamos. Vamos a seguir orando y creo que la oración es vital en este tiempo. Y felicitaciones al pastor David por semejante mensaje muy poderoso. Yo solamente le diría que la profundidad de la convicción es lo que nos permite no dejarnos distraer por las absurdas conveniencias y que podamos tener convicciones de Dios tan fuertes. Puedo decirle, no tenemos que torcernos cuando estamos en temas de lo público. Podemos ejercer sin ofender a Dios. Podemos ejercer gobierno sin ofender a Dios. Y podemos hacerlo sin tener vergüenza después en nuestras vidas, para nada. Vamos a avanzar con la dirección del Espíritu Santo. Señor, yo bendigo a todos esos hombres y mujeres de Dios que hoy atienden esta convocatoria, que hace parte de ese llamado y ese direccionamiento que tú quieres dar a tu pueblo en Colombia, Señor. Espíritu Santo, trae paz a cada corazón. En cada corazón ministra tu paz. Que tu paz sea lo que nos gobierne para siempre vivir y tomar decisiones en nuestras vidas. Aquel que hoy está en angustia, que tiene alguna preocupación, que está pasando por un momento difícil o un momento de dificultad en su salud, declaramos en el nombre de Cristo, conforme a tu palabra, el obrar tuyo. Y declaro, Espíritu Santo, tu bendición y tu victoria sobre toda esta escuela trasciende, Señor. Te pido, Padre amado, como dice tu palabra jamás regresará vacía. Y declaramos hombres y mujeres de Dios en gobierno, estableciendo principios tuyos en el nombre del Señor, en todos los escenarios del escenario del Estado, tanto en la rama judicial como en la rama, Señor, legislativa, como en la rama ejecutiva, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Declaro tu bendición y tu victoria sobre tus hijos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y adelante. Amén, gracias, Rafael. Gracias. Bueno, voy a pedirles que les pasen un tintico en las galletas porque es un poco largo. Algunos empiezan a llamarme, entonces empiezan a hacer así. Entonces ya podemos pasar el tintico en las galletas. Bueno, voy a pasar rápidamente porque el tiempo se ha ido a esta conferencia. Es más una conferencia de cosmovisión bíblica aplicada a administración pública, pero tiene mucho contenido de administración pública. Y tiene que ver sobre el principio de la cosmovisión bíblica que habla, no sé si podemos poner la primera diapositiva, del gobierno limitado y descentralizado. Gobierno limitado y descentralizado. Gracias. Gobierno limitado y descentralizado, un legado bíblico. Es un legado que la palabra nos deja, pero que es un reto, son las otras diapositivas, es un reto para Colombia. Tenemos un reto colombiano y parte de esta visión es dejarles ese reto, ese legado, de que debemos trabajar por un gobierno limitado y descentralizado. El gobierno limitado y descentralizado. Les damos un poquito de tiempito para que vamos a poner las otras diapositivas. Entonces es muy importante entender esto. Parte de vivir esa reforma que no hemos vivido en Colombia, tiene que trabajar en el tema del gobierno limitado y descentralizado, que es un legado bíblico y un reto para Colombia.
Bien, entonces, voy a seguir avanzando. Hay unos principios de la cosmovisión bíblica. ¿Quién me puede hablar de los principios de la cosmovisión bíblica en el área de gobierno? Porque la cosmovisión bíblica es la cultura bíblica, responde a todas las áreas. ¿Qué principios recuerdan ustedes? A ver, alguien que me hable. El principio de acatar las leyes, sí, tiene que ver en parte. ¿Qué más? ¿Alguien? Autogobierno. Bueno, el primer principio tiene que ver que entendemos que Dios es la fuente, como lo decía la Constitución de 1886 de Colombia, Dios, fuente suprema de toda autoridad. Entendemos que toda autoridad viene de Dios. Eso lo enseña la Biblia. Ninguna autoridad, mismo Dios, el mismo Jesús le dice al César, le dice a Pilato, perdón, que la autoridad viene, que no le había sido autoridad si no fuera por Dios. Y que Dios es fuente suprema de toda autoridad. El segundo, como lo dice el pastor Ángel, es el autogobierno. El autogobierno. Muy bien. El otro principio es la ley de Dios, es la norma suprema. Toda ley humana debe someterse a la justicia, por eso los cristianos no defendemos las leyes injustas. Y parte de la crítica dicen, ustedes los religiosos, ¿por qué se meten en el gobierno? Porque nosotros estamos para defender de la injusticia, las leyes injustas. Salmo 19:7. Otro principio de la cosmovisión bíblica tiene que ver con la dignidad humana que debe ser protegida. Que eso lo acogió el derecho natural de entender que todo ser humano tiene dignidad porque fue dada por Dios. Otro principio de la cosmovisión bíblica es que la justicia es la base del buen gobierno. El deber ser del gobierno es la justicia. Si no hay justicia, no hay gobierno. La justicia es la base del buen gobierno. El sexto, que es el que vamos a estudiar hoy, tiene que ver con que la autoridad debe ser limitada. La autoridad debe ser limitada. Ningún hombre tiene un poder absoluto. El séptimo es la participación ciudadana, es un deber espiritual. Es decir, que debemos orar, pero también debemos actuar y debemos velar por la justicia en la sociedad. Muy importante tener en cuenta esto. Y por eso el título de esta conferencia es Gobierno limitado y descentralizado, un legado bíblico y un reto colombiano. Debemos trabajar por una verdadera descentralización del poder. Debemos trabajar una verdadera descentralización del poder. ¿Qué fundamentos bíblicos tenemos para esto? Hay fundamentos bíblicos. Cuando nos habla de que Dios es fuente de toda autoridad, Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que por Dios han sido establecidas. Pero esa autoridad debe rendir cuentas, esa autoridad debe ser limitada. En ese sentido, Abraham Kuyper, un escritor de cosmovisión bíblica, ex primer ministro del Reino de los Países Bajos, fundador de la Universidad Libre de Holanda, hablaba del principio de las esferas soberanas, acudiendo al principio establecido en Mateo capítulo 22, versículo 21, que dice la Biblia claramente, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cierto? Jesús toma la moneda y en una trampa le dicen, ¿a quién debemos servir? ¿A Dios o al César? Y entonces él les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una respuesta a los límites que debemos tener. Y entonces la gente con una cosmovisión secular dicen, es con lo que más usan en contra nuestro, es que la iglesia no se debe meter en el Estado. El mismo Dios dijo, el mismo Jesús dijo, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero no lo han entendido al revés.
Entonces ellos dicen que la iglesia no se meta en el Estado, pero es que el Estado tampoco se puede meter en la iglesia, ni el Estado se puede meter en la familia, ni el Estado se puede meter en el individuo, porque debe tener un límite. La primera vez que se habló, y ahorita voy a hablar un poco de eso, de la separación entre la iglesia y el Estado, no tiene un origen secular, tiene un origen eclesial. En una carta de 1777, 1777, que le enviaron los bautistas de Danbury, de la Conferencia Surbautista, a Thomas Jefferson, estaba la consolidación de la Unión Americana, hablando de que la separación de la iglesia y el Estado era un dique de protección para que el Estado no se metiera en la iglesia. Al revés. Y el gobierno limitado, hablando un poco del gobierno limitado y descentralizado, tiene que ver que nosotros debemos entender que el gobierno tiene límites. Diga que está a su lado, el gobierno tiene límites. Y el gobierno debe tener límites. Cuando Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está diciendo que nosotros le debemos respeto a la autoridad del gobierno, pero que el gobierno no es dueño de nuestra conciencia y de nuestro corazón, porque esa únicamente le pertenece al Dios del cielo. Dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y usted sabía que nosotros tenemos un Dios celoso? Pero ¿sabe cuál es el problema hoy? Que el gobierno se vuelve el Dios caminando sobre la tierra. Yo hace unos años fui edil aquí a 2 cuadras, en la alcaldía de Engativá, y teníamos debates sobre estos temas. Entonces, cuando hablaban de esa intromisión de nosotros los creyentes en el gobierno, me dice una compañera que era del Polo, me decía, compañero, así me decía, compañero, deje que Dios gobierne en el cielo, que nosotros gobernamos en la tierra. Sí. Y sí, Dios le ha delegado autoridad para que los hombres gobiernen en la tierra, pero es que queremos hacer del Estado un Dios. Y nosotros tenemos que tener claro que nada puede robar la conciencia, ni el espíritu ni el alma de la gente. Ni la gente está para adorar al Estado. Pero los regímenes totalitarios buscan eso, que el Estado regule todo, que el Estado haga todo. Es una visión estatista. Y entonces el ser humano no dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, sino que dice, mi socorro viene del Estado que hizo los cielos y la tierra. Y que me da subsidios, que me da trabajo. Entonces el proveedor se vuelve el Estado, no Dios. Y eso es idolatría. Ojo con eso, por ejemplo, que un político, usted no depende de ningún político, depende de Dios. Así seamos nosotros. Depende de Dios. Es bueno tenerlo en cuenta. Nada se puede llevar la mente y la conciencia. Por eso debemos trabajar por un gobierno descentralizado. Ese era el principio bíblico. Vuelvo a Jetro, eso fue lo que le dijo Jetro a Moisés. Usted no lo puede hacer todo. Delegue. Pero voy a avanzar más rápido. Las tribus de Israel es un modelo de descentralización. El modelo de los jueces es un modelo de descentralización. El modelo de los jueces. Venía pecado al pueblo, venía juicio y Dios levantaba un juez. Pero llegó el momento que al pueblo de Israel se le olvidó de dónde lo había sacado Dios, como la mayoría. A nosotros nunca se nos puede olvidar de dónde nos sacó Dios, que ha sido la gracia y solo la gracia. Que yo esté parado dándoles aquí clase a ustedes es la gracia y solo la gracia. Que Dios les dé a ustedes cargos altos o pequeños, es la gracia y solo la gracia. O a mí también, es la gracia y solo la gracia. Pero
Tremendo que a este pueblo se le olvidó que Dios los había llevado. Se olvidaron de las 12 piedras. Se olvidaron de enseñarle a las nuevas generaciones. Y entonces ellos empezaron a querer tener reyes. ¿Cómo los pueblos cercanos tienen reyes y nosotros no? Nosotros queremos reyes. Y entonces Dios les dice, sus reyes los van a oprimir. Sus reyes tomarán sus hijos, los pondrán en carros y en su gente de a caballo. Pero ellos no quisieron escuchar, quisieron un dictador. Y hoy la gente clama por dictadores que le solucionen todos los problemas. El modelo de Nimrod, deme poder a mí y yo los haré grandes. Nosotros no creemos en eso. Así sea cristiano, no creemos en eso. Así el presidente fuera cristiano y estuviera en esa, no lo creemos. Porque el gobierno tiene límites. Y el poder del gobierno tiene límites. Y también entender que el gobierno está para servir. Mucha gente tiene desconfianza en el gobierno, o todos desconfiamos en el gobierno. ¿Por qué se hicieron los límites constitucionales? ¿Por qué se establecieron las libertades en las constituciones? Libertad de expresión. ¿Por qué libertad de expresión? Porque hay libertad de información y de prensa. Porque hay libertad religiosa. Porque hay objeción de conciencia. Porque desconfiamos del poder del Estado, que puede avasallar al individuo. Y tenemos claro que eso debe tener límites. Ahora entremos un poco a aplicarlo. Yo quiero hablar un poco acerca del modelo federal americano. En la estructura de los estados existen dos conceptos fundamentales. Uno es la forma de estado y la otra la forma de gobierno. ¿Alguien sabe definir forma de estado y forma de gobierno? Hay mucho silencio. Dos conceptos fundamentales que definen a todos los estados: forma de estado y forma de gobierno. Yo tengo hoy el privilegio de que está conmigo un estudiante que le di clase en la universidad hace unos años, que es Carlos. Y yo, preparando esta conferencia, me acordé que yo le di esa clase de formas de estado y formas de gobierno. Le voy a preguntar a él. Porque es que la gente dice, es que no me enseñaron. Esta vez nos pudimos vengar, fue al revés. Un micrófono, por favor. Carlos, ¿recuerda la diferencia entre, o la definición de forma de estado y forma de gobierno? Porque yo me acuerdo que yo le enseñé eso a usted. No, que no veas. Sí, fue hace mucho tiempo. Mire, todo estado tiene una forma de estado y todo estado tiene una forma de gobierno. ¿Sí? Cuando usted define el concepto forma de estado, los invito a que lean un libro, lo vi que estaba en PDF, lo pueden buscar en Google, como dijo Petro, como le dijo Petro a Juan Piz González. Busque en Google. Este libro, Estructura del Poder Público en Colombia, de Libardo Rodríguez, está en PDF, yo lo vi ahí. Está en ese programa que toca, lee una hoja y le pone 5 publicidades, lee otra, pero está. Él define muy bien este tema, formas de Estado y formas de gobierno. Cuando usted habla del concepto forma de Estado, hace alusión a que es la manera, forma de Estado, como ese Estado organiza su poder, su estructura, a partir de un elemento del Estado que es el territorio. Ustedes recordarán que el Estado tiene unos elementos. ¿Cuáles son? Población, ¿cierto? Territorio, poder político y soberanía. Son los elementos del Estado. Población, todo Estado tiene que tener una población. Si no tiene una población es un desierto, no un Estado. Población, territorio, poder político y soberanía. Cuando hablamos del concepto forma de Estado, es cómo ese Estado organiza su territorio. O mejor, cómo organiza su poder a partir del territorio.
Y tenemos 4 modelos principales de formas de Estado. Tenemos un modelo centralista unitario, que es el nuestro, modelo centralista o unitario. El artículo 2 de la Constitución colombiana dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Unitarismo. Es decir, que se organiza el territorio en un modelo centralista. Eso es forma de Estado. Existe otro concepto que es el concepto del Estado federal, que es diferente al Estado unitario. Existe el modelo confederado, que son como diferentes estados. El mejor modelo de explicar el modelo confederado fue la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, que eran repúblicas soviéticas bajo la confederación. Son diferentes estados agremiados. Lo más parecido a eso hoy es la Unión Europea, pero no es un estado confederado. Pero son diferentes estados agremiados. Y el modelo autonómico, que es el modelo español. Quiero hablar un poco acerca del modelo federal americano, pero tengo que explicar características del modelo federal americano comparado con el sistema nuestro. Las características del modelo federal es que tienen varios órganos legislativos, a diferencia de un modelo unitario como el nuestro, que tiene un solo órgano legislativo. En Colombia, ¿cuál es el órgano legislativo? El Congreso. El Congreso, que es el único que hace leyes. Aquí usted no ve al Consejo de Bogotá o a la Asamblea de Cundinamarca aprobando el aborto o no, o imponiendo delitos o no, porque en Colombia el único que hace leyes es ¿quién? El Congreso. ¿Por qué el único que hace leyes en Colombia es el Congreso? Porque Colombia es un Estado unitario. ¿Forma de qué? De Estado. Unitario. En un modelo federal hay varios órganos legislativos, varios órganos judiciales, es decir, son organizaciones judiciales independientes, aunque hay un modelo unificado en la Corte Suprema, ¿cierto? Y tiene varias características diferentes que han generado mayor desarrollo, un desarrollo más proporcionado, porque tiene un gobierno limitado y descentralizado. Es decir, hay límites al poder. No es que aquí no haya límites al poder, pero desde nuestro modelo tiene muchas fisuras los límites al poder. Ayer estaba almorzando con un pastor y entonces él me estaba contando que cuando hubo el apagón en España, ¿cuántos escucharon del apagón en España la semana pasada? Que él estaba viajando de Italia a España, concretamente a Barcelona, y que eso era un caos. Bueno, en fin, que los trenes no funcionaban, que nada funcionaba. Pero en todo su relato empezó a decir, mire, pero es que independientemente de eso, empezamos a hablar de otro tema. Uno ve que en Europa hay gobiernos socialistas, y no es porque empezamos a hablar de Petro, pero no es lo mismo que aquí estos tipos como en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, como que la gente vive tranquila. Y entonces yo le decía, claro, porque su forma de gobierno es diferente. Otro concepto, forma de gobierno. Carlos, ¿sí se acuerda ahora? Que es cómo se organiza el Estado a partir del poder político. Si ellos tienen un sistema parlamentario, allá el poder no está en el jefe de gobierno, allá el poder está en el Parlamento. Y entonces el Parlamento tiene formas de revocarlo, así haya periodo, como en España hay periodo, no en todos hay periodo, pero en España hay periodo. Pues hay una moción de censura y le revocan al primer ministro y la cosa se renueva tranquila. Pero en un modelo como el nuestro, que es presidencial, donde el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, maneja el presupuesto, tiene el poder de las armas, pues créanme que acá sí necesitamos un modelo más descentralizado de poder. Porque se paran en la plaza y empiezan a decir que el Estado soy yo. Grosso modo, en otras palabras, con guantes blancos y levantando una espada. Pero van a entender que el Estado son ellos. ¿Cuál es la respuesta a eso? Un gobierno limitado y descentralizado. Con todas las locuras de Trump,
hay límites, muchos más límites al poder. Por ejemplo, aquí llega y Petro nombra a Benedetti y todo el mundo se indigna y ya pues ya nadie se acuerda de nada, pero y no pasa nada. Allá él nombra a un ministro y el Senado tiene que ratificárselo, si no, no lo puede nombrar. Es un contrapeso, es un límite. Pero además, mire, también el jueves estuve en Bucaramanga, hay un alcalde cristiano allá, nos invitó. Y hoy Bucaramanga, hace unos días, no sé si ustedes han leído, se quedó sin transporte público. ¿Por qué se quedó sin transporte público? Cerraron el transporte público. ¿Usted imagina que aquí en Bogotá cierren Transmilenio un día? Mañana no funciona Transmilenio. Yo no entendía cómo funcionaba esa ciudad sin transporte, pero lo cerraron. Y yo pregunté, ¿y por qué lo cerraron? Lo cerraron porque pues el gobierno no está girando. Hay plata para marchas, para mingas, para consultas, pero no hay plata para las verdaderas responsabilidades que se ha comprometido el gobierno nacional. Y hay un artículo del Plan de Desarrollo actual que dice que pues en el fracaso de financiación de los modelos de transporte masivo, incluyendo a Bogotá, pues que el gobierno nacional tenía que financiar los FED en un porcentaje, no lo ha hecho. El sistema se quedó sin plata y no está funcionando. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos un modelo centralista. Pero después de todo, para ir concluyendo y hacerlo más rápido, cuando usted mira el modelo americano, y yo no vengo aquí a hacer proselitismo yanqui, pues, dirían algunos, pero yo pienso que llegamos a la conclusión que hay un modelo de desarrollo más sostenido. Usted ve que hay un desarrollo uniforme en todo el territorio. Usted mira en Colombia y las fronteras, todas las fronteras y las costas son los sitios más abandonados del país. Y eso se debe a un sesgo centralista, unitario. Pero los dos tienen antecedentes históricos. Mire, el modelo federal americano obedece a razones históricas. ¿Cuáles fueron sus razones históricas? La primera, algo muy importante. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron de la otra clase, del otro curso, del anterior? Bueno, ya no la voy a montar más a Carlos, ahora voy con ustedes. Entonces, en la conferencia de apertura hablé del pacto de Mayflower. ¿Alguien se acuerda del pacto de Mayflower? Vuelvan y levanten la mano, ahora nadie la va a levantar. ¿Quiénes estuvieron en la primera clase del módulo del semestre pasado? Ya nadie quiso, sí, ya nadie la quiere levantar. Hablamos del origen del Estado moderno, de la reforma protestante, y tiene que ver con una cosa que se llamó el pacto de Mayflower. ¿Alguien recuerda qué era el pacto de Mayflower? GPT, ¿qué fue el pacto de Mayflower? A ver, aquí, por favor. Ayúdenme con micrófono rápido porque me quedan 15 minutos, porque créanme que Daniel me regaña el lunes. Fue una reforma que, si no estoy mal, pasó en Inglaterra o en Francia, y resulta que el líder religioso de ellos decidieron independizarse del poder político, bueno, religioso que había en ese lugar. Y el pacto fue que en 2 vacaciones las personas en esa protesta fueron perseguidos, los intentaron matar porque ellos querían que gobernar con la fe correcta. Entonces, a través de eso, una de las embarcaciones se dañó y ellos decidieron, o sea, su líder religioso decidió dejar que el resto de personas se fueran en Mayflower, que era la embarcación, y llegaron a Estados Unidos y gobernaron basados en la palabra de Dios. Un aplauso, por favor. ¿Qué quiere complementar? Dale el micrófono. El pacto de Mayflower también es el nacimiento del pueblo americano, porque ahí es cuando se fundamentan las verdaderas colonias americanas. Realmente es un hito histórico para Inglaterra y para Estados Unidos, porque, como decía aquí la compañera, si es el pacto que da inicio
con la separación de Inglaterra, pero es también cómo se fundamenta el protestantismo en Estados Unidos y cómo se empieza a ver un liderazgo a través de las naciones, a través de la política, a través de la religión. Sí, en esencia es eso, es decir, los que se vino en el barco de Mayflower era gente que rechazaba la mundanalidad de Inglaterra. Ustedes recordarán que en Inglaterra hubo un rey que se llamó Enrique VIII, que creó su propia iglesia, porque la iglesia católica no lo quería separar de su esposa, ¿cierto? Entonces la solución que le halló fue una iglesia que lo separara, entonces fundó su iglesia. Se llama la iglesia anglicana. Por eso la iglesia anglicana reconoce al rey o a la reina, en el caso del que reine, como su máxima autoridad después de Dios. Y ellos, digamos que esta gente, que son los famosos puritanos, o los que hoy se conocen como cuáqueros o Amish, ¿sí? Algunos han hablado de los Amish, han escuchado de los Amish. Entonces era gente que quería abandonar las tradiciones mundanas para generar un nuevo mundo con principios muy conservadores, más que los nuestros. Y entonces dijeron, esta gente es muy mundana. Y obviamente por ser tan radicales también empezaron a ser perseguidos por los reyes, migraron a Holanda, salieron de Holanda. Y ellos, mientras en el viaje, decidieron hacer un pacto, una carta, con unos principios de cómo iban a gobernar el nuevo mundo donde iban a estar. Y pues los principios era que debía haber un gobierno limitado, consentían un gobierno, entendían que debía haber un gobierno civil para darle orden a la vida en comunidad, pero que el gobierno debía tener límites. ¿Por qué hablo de los Estados Unidos? Porque tuvo un origen cristiano. Que se sometían a las leyes justas, porque los creyentes vamos en contra de las leyes injustas, o por lo menos deberíamos hacerlo, que se sometían a las leyes justas. Que debía haber una unidad y cooperación y que evidentemente, como lo dijeron los dos compañeros, era un país cristiano, indudablemente iban a originar un país cristiano. Ese fue el primer antecedente del modelo federal, entendiendo que tenía que tener unos límites. El segundo antecedente del gobierno federal tuvo que ver, por razones históricas, en algo que se denominó el Congreso Continental, de 1774 a 1781. Estaba en consolidación la Unión Americana, se habían deslindado de la monarquía británica, estaban generando un modelo nuevo y estaban en un proceso de consolidación que duró décadas porque tuvieron hasta una guerra civil en medio. Ese control continental habla de las 13 colonias, vuelve y habla de las famosas 13 colonias que vienen incluso desde el Mayflower, que surgen para resistir los impuestos del Parlamento británico, la corona británica. Hablan de una colaboración entre las colonias, colaboración política, colaboración militar, coordinación de la guerra, comercio y diplomacia, pero para defenderse del rey o de la reina. Incluso aún se habla de que ellos tienen libre porte de armas. Y el argumento constitucional hasta hoy es para defenderse del monarca británico. ¿En serio? Pero ellos eran juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos. Y la famosa Declaración de Independencia 1776. Pero también encontramos la Constitución de 1787, la primera constitución escrita del mundo, que está vigente hasta hoy, con algunas enmiendas, pero que está vigente hasta hoy, que consagra el gobierno federal. Pero el gobierno federal o el modelo de Estado federal fue un modelo que era respuesta a un concepto cultural que viene desde el Mayflower. Es decir, ellos tenían claro el gobierno limitado, tenían claro que el gobierno podía ser tirano, hasta cada uno tenía su propio ejército. Surge la Unión Americana, surge la Constitución de los Estados Americanos,
Pero después viene algo que es la guerra civil, por un concepto que los dividió. Los del sur a favor de la esclavitud, los del norte a favor de la abolición de la esclavitud. Los del sur querían ser confederados, es decir, Estados Unidos, es decir, estados, separados, es decir, que eran estados independientes, pero dentro de una confederación. Y los del norte, la federación, un solo estado con estados federados. Y viene la guerra civil, pues evidentemente la guerra civil terminó ganándola los federalistas y los que buscaban abolir la esclavitud. El origen histórico los hizo llevar a una conclusión de darle más libertad a las entidades territoriales. Esa es la razón por la cual ellos tienen sus propias leyes, sus propios órganos judiciales. Usted puede ver que, por ejemplo, en un estado es delito una cosa y en el otro estado es delito otra cosa. Y que usted recordará las películas que el delincuente intenta cruzar la línea del estado porque en el otro estado la policía de ese estado no lo persigue. Eso tiene límites, pero lo que voy es que les quiero decir que el modelo federal es un modelo que tiene su autonomía, la entidad territorial tiene sus propias leyes, ¿cierto? Tiene sus propios órganos judiciales, sus propios gobiernos, incluso su forma de elegir presidente, que esto también lo vimos en nuestro módulo anterior, es totalmente diferente a todo el mundo. Es un modelo que el Estado federado o los estados federados, lo que pasa es que aquí nos confundimos con el concepto de Estado, porque Estados Unidos ante el mundo es un solo Estado, ¿cierto? Pero el Estado federado tiene mucho poder. Ustedes recordarán que cuando, por ejemplo, un Estado, el modelo americano es que cuando un candidato presidencial gana en ese Estado, pues el candidato ganador se lleva a los delegados del colegio electoral de todo el Estado completo, con algunas dos excepciones, pero se lleva los votos de todo el Estado. ¿Eso qué le va a entender a usted? Que el Estado federado tiene mucho poder, porque es un modelo ¿qué? Federal. Pero cuando venimos a nosotros al modelo colombiano, este ya lo conocemos más, pues nos encontramos con varias características, una independencia truncada. ¿Por qué? Porque declaramos la independencia, ¿cierto? Y empezamos a pelear entre federalistas y centralistas. Y surgió la llamada patria ¿qué? La patria boba. Que mientras los federalistas y los centralistas se peleaban, pues el rey volvió a reconquistar el territorio. Pero también tenemos elementos tales como la Constitución de Cundinamarca 1811, que habla, que reconoce al rey. ¿Ustedes recuerdan esa redacción que dice? No sé si la doctora Angélica recuerda eso. Que se reconocía al rey de España siempre y cuando el rey de España viniera y gobernara en este territorio. Y pues obviamente ese tipo de contradicciones nos generaron dificultades en el modelo. Otra característica que nos llevó al modelo que tenemos es constituciones fluctuantes. Nosotros en la cultura nuestra está muy arraigado que la solución a todos nuestros problemas es hacer una constitución. Mientras los gringos tienen una constitución desde 1778, ¿cuántos años es eso? ¿Más de 200 años? Claro, 200 y casi 50 años. Nosotros en nuestros 215 años de vida republicana, ¿cuántas constituciones hemos tenido? Porque nosotros hemos creído que la solución a todos nuestros problemas es una constituyente y una constitución. ¿O qué propuso Petro? Una constituyente, porque la solución para… Y eso no es un tema de Petro, ¿no? Pobre Petro, de todos le echamos la culpa. Pero venga, eso ha sido algo cultural. Para nosotros la solución a todos los problemas han sido hacer una constitución. Y tenemos las siguientes constituciones. Arrancamos con la Constitución de Cundinamarca, 1811, y varias constituciones. La Constitución de Cundinamarca tiene algo que nunca había existido en el mundo. Después los alemanes, no sé si se lo copiaron, no creo, pero hicieron algo similar. Es la primera constitución que consagra control de constitucionalidad. Pero bueno, esa era una constitución solo de Cundinamarca. Ahí vienen las constituciones nacionales. La Constitución de 1821, ¿dónde está Campo? Se salió, sí.
que uno llega allá a la frontera con Venezuela y hay un monumento a la Constitución de Cúcuta de 1821 que creó la famosa Gran Colombia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Se organiza la República. Después se disuelve la Gran Colombia y surge la Constitución del 32, 1832, que crea la República de la Nueva Granada con un modelo centralista, moderado pero centralista. Viene la Constitución de 1843 que reforzó el centralismo y la autoridad presidencial. Desde nuestros orígenes tenemos ese elemento. 1853 introdujo el sufragio universal masculino, abolió la esclavitud y estableció libertades civiles y tuvo una influencia liberal. Tenemos la Constitución del 58, que creó la Confederación Granadina buscando un modelo federal, dio mayor autonomía a los estados, a los actuales departamentos. Constitución del 86, que fue la Constitución de Río Negro, nació la famosa Estados Unidos de Colombia, que era un modelo federal extremo, no se logró consolidar, habló de la separación entre la Iglesia y el Estado, dio más libertades. Y tenemos las últimas dos constituciones, la Constitución del 86, que fue una constitución muy centralista, muy confesional, muy católica, muy presidencialista. Vivimos como 80 años, me corrí la doctora Angélica, es que me da miedo que la tengo acá. Vivimos en un estado de excepción permanente, con contadas excepciones, que eso fue los límites que la Constitución del 91 le dio a los estados de excepción, poniéndolos en 90 días prorrogables por otros 90 días más. Y pues fue una constitución que se mantuvo por un poco más de 100 años. Y de ahí viene el centralismo que hemos heredado con la Constitución del 91, que proclamó la descentralización, pero cuando miramos la realidad, pues seguimos teniendo un modelo presidencialista. Tenemos un desafío de la descentralización en Colombia. Desafíos, tenemos una concentración fiscal. El 80% de los ingresos fiscales, es decir, de los impuestos que recibe el gobierno, pues los toma el gobierno central. Hubo una reforma constitucional hace 2 o 3 meses, un poco mal hecha o muy mal hecha, que busca entregarle más autonomía a las entidades territoriales, pero pues no le quita poder al gobierno central. Entonces pues lo que vamos a hacer es agrandar el Estado de una forma terrible y vamos a duplicar funciones. Así Cristo diga lo contrario, pero el Cristo de espalda, no el Cristo Salvador. Concentración fiscal. El 80% de los recursos de los impuestos llegan al gobierno nacional. Asimetría regional, muchas regiones, sobre todo la periferia, todas las fronteras y las costas, muchas regiones que carecen de capacidad administrativa, técnica, se requiere un fortalecimiento institucional. Otro elemento que juega en contra de la descentralización es una débil cultura ciudadana, muy poca cultura ciudadana, poca cultura de voto, participaciones mínimas de votación, poco elemento de veeduría ciudadana, poca responsabilidad ciudadana, y eso tenemos que trabajar. La influencia política nacional, las elecciones de las autoridades locales siguen marcadas por los partidos que son centralizados, clientelistas y poca representatividad real. Hasta hace 30 años los alcaldes y los gobernadores los ponía el presidente por un decreto. Y una reforma profunda pendiente, que en esencia es como lo dijo Orlando Falsborda, volver a la reforma. Necesitamos una reforma en Colombia, una reforma, o sea, los principios de la reforma protestante, no desde lo religioso, sino de lo cultural, educativo y social. Tenemos una reforma pendiente. Por supuesto, no vengo aquí a ser un defensor del modelo gringo, pero sin lugar a dudas llegamos a una conclusión, que un modelo federal, es decir, más descentralizado, a pesar de que nosotros decimos que somos descentralizados, pero un modelo de mayor autonomía territorial genera mayor desarrollo. Cuando yo he dado estas discusiones, algunos dicen, pero es que en las regiones se roba la plata. Pues como si no se la robaran en Bogotá. Sí, como si no se la robaran en Bogotá, ¿no? Lo que pasa es que en Bogotá se lo roban unos más pocos y se roban más, ¿sí? Pero eso es un tema que hay que trabajar en la cultura y la forma es que miles vengan a Trasciende y más que vengan a Trasciende,
haya líderes llenos del Espíritu Santo, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, gobierno limitado y centralizado, un legado bíblico, la Biblia nos habla del gobierno limitado. Mire, así sea un cristiano, en un modelo como el nuestro, estoy hablando de presidente, no estoy hablando del Congreso o de las corporaciones públicas, nosotros no deberíamos apoyar la reelección. Así sea el mejor. Así sea el mejor. El más sano, el más santo, el más consagrado, porque el poder corrompe. Debemos ser defensores de los límites al poder. Debemos ser defensores de la veeduría ciudadana con responsabilidad. Aquí también hay un aporte del senador Milton que dice que es importante hablar del concepto de Estado limitado para evitar la intromisión en la familia, límites a la familia, que el Estado no se debe meter a la familia, no se debe entrometer en el ciudadano, no se debe meter en la libertad económica. Muy importante tenerlo en cuenta eso. Porque también es eso, el tema es que nosotros le hallamos solución a todos los problemas, es creando más Estado que resuelva los problemas. Y el problema de eso es que el Estado se empieza a meter, como lo dice aquí el apóstol John Milton, en la economía, ¿sí? Limita la libertad de empresa, limita la libertad económica. Si ampliamos el Estado, pues necesitamos más impuestos porque el Estado no es prender la máquina de billetes, ¿cierto? Entonces eso ahoga el presupuesto de las familias. Se generan modelos de adoctrinamiento ideológico como en la educación, como lo que vemos con FECODE, y entonces hay una unificación del modelo educativo, no hay libertad de cátedra, no hay contradicción, no hay debate, hay un modelo educativo único, unificado, y limita al individuo y la familia. Hoy hay un discurso muy grande que hay que tener cuidado con eso que se dice, la familia es el lugar más peligroso para la mujer, para el niño. Es decir, el mensaje del gobierno es, la familia es peligrosa. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Pues más Estado, que cuide al niño, que cuide a la mujer. Y yo pues no voy a tapar el sol con un dedo, yo no estoy diciendo que no haya violencia intrafamiliar, y pues las cifras de violencia intrafamiliar en Colombia son altísimas, pero tenemos que trabajar en fortalecer la familia y no en fortalecer el Estado para que se entrometa en la familia. Bueno, muchas gracias, creo que hemos terminado. Daniel. Gracias, perdón de todo, pero no tanto. Démosle un mejor aplauso al doctor David, por favor. Porfa, no se vaya. Vamos a terminar esta primera sesión de hoy. Ya quedan exactamente 19 minutos para que salgamos. Entonces, es que me están haciendo allá. Saludamos a todos los que están en vivo. No se pierdan la siguiente clase. Va a ser a través de Zoom. Dios los bendiga. Y esto, por supuesto, va a quedar grabado para subirlo al Classroom. Listo.